Hola. Hablemos sobre UNASUR. Presentación a cargo del Grupo 3 para la materia de Teoría del Comercio Internacional. La Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, tiene como objetivo construir, de manera participativa y consensuada, un espacio de integración y unión en lo cultural, social, económico y político entre sus estados participantes, otorgando prioridad al diálogo político, las políticas sociales, la educación, la energía, la infraestructura, el financiamiento y el medio ambiente, entre otros, con la finalidad de contribuir a eliminar la desigualdad socioeconómica, lograr la inclusión social y la participación ciudadana, fortalecer la democracia y reducir las asimetrías en el marco del fortalecimiento de la soberanía e independencia de los Estados miembros. La creación de la UNASUR tuvo como antecedente a distintas reuniones de los países suramericanos, de las cuales la primera cumbre se realizó en el año 2000, y a la Comunidad Sudamericana Naciones, CSN, la cual fue creada en diciembre de 2004 con la firma de la Declaración de Cusco, que fue seguida por distintas reuniones cumbre de los países participantes de la comunidad, Cumbre de Brasilia en septiembre de 2005, Cumbre de Cochabamba en diciembre de 2006, Cumbre de Margarita en diciembre de 2007. En la última de las cuales se decidió renombrar a la CSN como Unión de Naciones Suramericanas. Sobre esa base, en mayo de 2008 se firmó en Brasilia el Tratado Constitutivo de la UNASUR, el cual entró en vigor el 11 de marzo de 2011, al cumplirse el requisito de que los congresos de 9 de los 12 países miembros lo ratificaran. En dicho tratado, jefas y jefes de Estado y de Gobierno de la UNASUR, 2008, se establece en su artículo 2 que la Unión de Naciones Suramericanas tiene como objetivo construir, de manera participativa y consensuada, un espacio de integración y unión en lo cultural, social, económico y político entre sus pueblos, otorgando prioridad al diálogo político, las políticas sociales, la educación, la energía, la infraestructura, el financiamiento y el medio ambiente, entre otros, con miras a eliminar la desigualdad socioeconómica, lograr la inclusión social y la participación ciudadana, fortalecer la democracia y reducir las asimetrías en el marco del fortalecimiento de la soberanía e independencia de los estados. Y, en el siguiente artículo, se definen los siguientes 21 objetivos específicos. 1. El fortalecimiento del diálogo político entre los Estados miembros que asegure un espacio de concertación para reforzar la integración suramericana y la participación de UNASUR en el escenario internacional. 2. El desarrollo social y humano con equidad e inclusión para erradicar la pobreza y superar las desigualdades en la región. 3. La erradicación del analfabetismo, el acceso universal a una educación de calidad y el reconocimiento regional de estudios y títulos. 4. La integración energética para el aprovechamiento integral, sostenible y solidario de los recursos de la región. 5. El desarrollo de una infraestructura para la interconexión de la región y entre nuestros pueblos de acuerdo a criterios de desarrollo social y económico sustentables. 6. La integración financiera mediante la adopción de mecanismos compatibles con las políticas económicas y fiscales de los Estados miembros. 7. La protección de la biodiversidad, los recursos hídricos y los ecosistemas, así como la cooperación en la prevención de las catástrofes y en la lucha contra las causas y los efectos del cambio climático. 8. El desarrollo de mecanismos concretos y efectivos para la superación de las asimetrías, logrando así una integración equitativa. 9. La consolidación de una identidad suramericana a través del reconocimiento progresivo de derechos a los nacionales de un Estado miembro, residentes en cualquiera de los otros Estados miembros, con el fin de alcanzar una ciudadanía suramericana. 10. El acceso universal a la seguridad social y a los servicios de salud. 11. La cooperación en materia de migración, con un enfoque integral, bajo el respeto irrestricto de los derechos humanos y laborales para la regularización migratoria y la armonización de políticas. 12. La cooperación económica y comercial para lograr el avance y la consolidación de un proceso innovador, dinámico, transparente, equitativo y equilibrado, que contemple un acceso efectivo, promoviendo el crecimiento y el desarrollo económico que supere las asimetrías mediante la complementación de las economías de los países de América del Sur,
así como la promoción del bienestar de todos los sectores de la población y la reducción de la pobreza. 13. La integración industrial y productiva, con especial atención en las pequeñas y medianas empresas, las cooperativas, las redes y otras formas de organización productiva. 14. La definición e instrumentación de políticas y proyectos comunes o complementarios de investigación, innovación, transferencia y producción tecnológica. Con miras a incrementar la capacidad, la sustentabilidad y el desarrollo científico y tecnológico propios. 15. La promoción de la diversidad cultural y de las expresiones de la memoria y de los conocimientos y saberes de los pueblos de la región, para el fortalecimiento de sus identidades. 16. La participación ciudadana a través de mecanismos de interacción y diálogo entre UNASUR y los diversos actores sociales en la formulación de políticas de integración suramericana. 17. La coordinación entre los organismos especializados de los Estados miembros, teniendo en cuenta las normas internacionales, para fortalecer la lucha contra el terrorismo, la corrupción, el problema mundial de las drogas, la trata de personas, el tráfico de armas pequeñas y ligeras, el crimen organizado transnacional y otras amenazas, así como para el desarme, la no proliferación de armas nucleares y de destrucción masiva, y el desminado. 18. La promoción de la cooperación entre las autoridades judiciales de los Estados miembros de UNASUR. 19. El intercambio de información y de experiencias en materia de defensa. 20. La cooperación para el fortalecimiento de la seguridad ciudadana. Y 21. La cooperación sectorial como un mecanismo de profundización de la integración suramericana, mediante el intercambio de información, experiencias y capacitación. Miembros de UNASUR. Al igual que en la anterior CSN, a la UNASUR pertenecen 12 estados, que son la totalidad de países independientes de América del Sur. Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela. En el Tratado Constitutivo se establece que los demás países de ALC pueden participar en la Unión como estados asociados y que, a partir del 5º año de vigencia del tratado, los que hayan tenido ese estatus por 4 años podrán incorporarse como estados miembros, a lo cual se suma que México y Panamá participan como estados observadores de la Unión. Estructura institucional. En el artículo 4 del Tratado Constitutivo, se define que los órganos de la UNASUR son, el Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, el Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores, el Consejo de Delegadas y Delegados, y la Secretaría General. A lo anterior, se agrega en el artículo 5 del Tratado, referido al desarrollo de la institucionalidad, que podrán convocarse y conformarse reuniones ministeriales sectoriales, consejos de nivel ministerial, grupos de trabajo y otras instancias institucionales que se requieran, de naturaleza permanente o temporal, para dar cumplimiento a los mandatos y recomendaciones de los órganos competentes. 1. Así también, en el artículo 7 se establece la presidencia pro tempore de la Unión, la cual será ejercida sucesivamente por cada uno de los Estados miembros, en orden alfabético, por periodos anuales. Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno. Ubicado en un nivel estratégico o decisivo, el Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno es el órgano máximo de la estructura institucional de UNASUR que tiene como funciones las siguientes: Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de la UNASUR, 2008. A. Establecer los lineamientos políticos, planes de acción, programas y proyectos del proceso de integración suramericana y decidir las prioridades para su aplicación. B. Convocar reuniones ministeriales sectoriales y crear consejos de nivel ministerial. C. Decidir sobre las propuestas presentadas por el Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores. D. Adoptar los lineamientos políticos para las relaciones con terceros. Consejo Suramericano de Economía y Finanzas, CESEF. El Consejo Suramericano de Economía y Finanzas, se creó en la cuarta reunión ordinaria del Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, el 26 de noviembre de 2010, y su reunión de instalación se realizó en Buenos Aires en agosto de 2011. En lo que respecta a los objetivos generales, estos son:
El desarrollo social y humano con equidad e inclusión para erradicar la pobreza y superar las desigualdades de la región. B. La construcción de un sistema económico con equidad, justicia social y en armonía con la naturaleza para un desarrollo sustentable. C. El crecimiento y el desarrollo económico que supere las asimetrías mediante mecanismos concretos y efectivos de complementación económica. D. La integración financiera mediante la adopción de mecanismos compatibles con las políticas económicas y fiscales de los Estados miembros. E. La cooperación económica y comercial para lograr el avance y la consolidación de un proceso innovador, dinámico, transparente, equitativo y equilibrado. F. La cooperación sectorial como un mecanismo de profundización de la integración suramericana, mediante el intercambio de información, experiencias y capacitación. G. Otras líneas de trabajo que fije el Consejo, así como las tareas que le encomiende el Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno. En cuanto a los objetivos particulares, en el Estatuto se identifica un total de 14, entre los cuales cabe destacar, el impulso al uso de las monedas locales y regionales para el comercio intrarregional, evaluar periódicamente los sistemas multilaterales de pagos y de crédito, generar un mecanismo regional de garantías, que facilite el acceso a diferentes formas de financiamiento del área, profundizar las medidas de coordinación de los bancos centrales, respecto al manejo de las reservas internacionales, coordinación de los fondos financieros disponibles, para atender las demandas de los proyectos de desarrollo e integración, propender al desarrollo de un mercado suramericano financiero y de capitales, explorar el desarrollo de políticas y mecanismos de seguimiento conjunto a los flujos de capital, y de cooperación y asistencia recíproca en caso de crisis de balanza de pagos, evaluar esquemas que preserven a la región de los efectos derivados de la volatilidad de los mercados internacionales. Fortalecer la integración financiera de la UNASUR, promover mecanismos de coordinación de políticas macroeconómicas, desarrollar propuestas orientadas hacia las pequeñas y medianas unidades productivas y hacia iniciativas de desarrollo local, explorar y promover nuevas formas de cooperación con otros bloques regionales, y estudiar mecanismos adecuados de supervisión, regulación y transparencia. Asimismo, un tema estrechamente relacionado con la prioridad que el CESEF ha otorgado a la cooperación monetaria y financiera entre los países de la UNASUR, y al cual se hace referencia en la mayoría de las declaraciones finales de las reuniones del Consejo, es el referido al Banco del Sur, en el cual participan 7 de los países miembros de la Unión: Brasil, Argentina, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Uruguay y Venezuela. La Unión de Naciones Suramericanas comenzó sus planes de integración con la construcción de la carretera interoceánica, que unirá el Perú con el Brasil pasando por Bolivia, otorgándole a Brasil una salida al Océano Pacífico y a Perú, una salida al Océano Atlántico. Inicialmente Mercosur, Bolivia y Chile establecieron que todo su territorio constituye un área de libre residencia con derecho a trabajar para todos sus ciudadanos, sin otro requisito que acreditar la nacionalidad y no poseer antecedentes penales. Si bien el área de libre residencia y trabajo no se asimila completamente a la libre circulación de personas, donde no se requiere tramitación migratoria alguna, los 6 países han dado un gran paso adelante y establecido expresamente su voluntad de alcanzar la plena libertad de circulación de las personas en todo el territorio. La economía sudamericana, en las últimas décadas, se ha transformado de economías atrasadas a mercados totalmente competitivos y eficientes. Esta situación económica está marcada por unas políticas que favorecen a la apertura de mercado, dirigidas a la explotación de recursos naturales, industrialización y un destino muy atractivo para los inversores. Pese a todo ello, la situación está marcada por inmensas diferencias regionales y por una irregularidad en la distribución de la renta que destaca a nivel mundial, aunque es reconocida por ser una de las regiones del mundo donde la pobreza y la desigualdad se han reducido más enérgicamente en las últimas décadas. Hay regiones con una industrialización muy elevada, donde se mueven los principales flujos económicos, mientras hay sectores donde apenas hay industrias. La economía sudamericana se divide entre el extractivismo mineral en la región amazónica y la agropecuaria presente en prácticamente todos sus estados. Bolivia es una de las economías más débiles del continente, y es el octavo tanto en superficie como en población,
Se basa en la minería. Está entre los 20 primeros del mundo tanto en producción como en exportación de gas natural al tener las mayores reservas de América del Sur. Aunque también ha logrado con la agricultura ser el mayor productor mundial de castaña, teniendo el 75% de la demanda mundial. Segundo productor y exportador mundial de quinoa y 10º en soya. Con estos factores a favor, donde el turismo está creciendo y tiene un buen clima de negocios, está liderando el crecimiento económico de la región. Varios países miembros de la UNASUR destinan una parte importante de sus exportaciones a esta agrupación. La dependencia más alta se observa en el Estado plurinacional de Bolivia y el Paraguay, países que en 2008 destinaron a la UNASUR más del 80% y el 60% de sus exportaciones totales, respectivamente. Le siguen la Argentina y el Uruguay, cuyas exportaciones a la región superan el 30%. En el caso del Brasil, Colombia y el Ecuador, la participación de la UNASUR en las exportaciones totales ronda el 20%. Por otro lado, los 10 principales productos importados extracomunitariamente por Bolivia en el 2018 representaron el 27,7% del total importado de los demás países del mundo, de los cuales destacaron: gasóleo, $778 millones, turbinas de vapor para propulsión de barcos, $433 millones, aceites livianos de petróleo para motores de aviación, $348 millones, turbinas a gas de potencia mayor que 5000 kW, $246 millones, vehículos automóviles para el transporte de mercancías con peso de carga inferior o igual a 4537 toneladas, $151 millones, entre otros. En el 2018, el mercado andino fue el primer destino de las exportaciones de productos manufacturados de Bolivia, con el 30,0% del total, seguido de la India con una participación del 22,8%, y de Estados Unidos con el 11,9%. Asimismo, en el 2018, el principal origen de las importaciones manufactureras de los países miembros fue Mercosur con una participación del 28,9%, seguido por China con el 21,0%, la Unión Europea con el 13,8%, y en cuarto lugar la Comunidad Andina con el 9,3% de participación. Con el nacimiento de la República Boliviana, la configuración administrativa del control de las exportaciones está en función de la presencia estatal en el territorio. Hasta 1929 se consideraba la existencia de 3 aduanas, las del norte, La Paz, Oruro, Cosapa o Tambo Quemado, Puerto Pérez, Huaqui, las del sur, Tupiza y Tarija, principalmente, y las del oriente, Guayaramerín, Villa Bella, Puerto Suárez. Las primeras aduanas con las que nace la República son las de Guayaramerín, Potosí, La Paz y Puerto La Mar o Cobija, como oficinas dependientes del Ministerio de Hacienda. Tal fue el efecto del establecimiento de puntos de control que solo durante los primeros 2 años de vida independiente, el fisco recaudaba más de $4 millones por la importación de diferentes productos como manufacturas de algodón, lana, seda, cuchillería, vidrios, alfarería, talabartería, vinos, hierro y azogue. Sin embargo, se consideraba que un poco menos de la mitad se la llevaba el contrabando. En 1829, se fijan las primeras atribuciones específicas aduaneras en un intento de lograr la demarcación descentralizada. La primera ley de aduanas de la que se tiene referencia es la que se discute en la Cámara de Representantes en 1838. En 1878 se pone en vigencia el primer Reglamento General de Aduanas, que tardó 3 años en redactarse y que fue modificado en 1888. A lo largo del siglo XIX, la creación, desarrollo y cierre de diversas aduanas está en función de 2 causas principales. La primera está marcada por las inestabilidades políticas características del siglo XIX. Por ejemplo, durante el gobierno de la Confederación Perú-Boliviana de Andrés de Santa Cruz, 1836 a 1839, se establece la aduana común de Cobija entre 1837 y 1839, cuyo carácter desaparece junto con la caída del gobierno crucista. Pero la causa más importante es sin duda la económica. Los principales productos explotados como la plata, hasta 1850 aproximadamente,
y con mucha fuerza a partir de 1880, eran exportados por la región occidental a través de la aduana de Puerto Lamar, incluso después de la Guerra del Pacífico, a razón de que los empresarios mineros del sur se apoyaban en capitales ingleses y chilenos. Sin embargo, la recaudación fiscal de este mineral, sumado a otras mercancías, constituía para el gobierno boliviano el tercer ingreso más importante después del tributo indígena abolido en 1880 y la venta de minerales. La región oriental toma una marcada importancia con la explotación y consecuente exportación de la cascarilla entre 1850 hasta 1870 a 5 y la goma o caucho a partir de 1870 hasta 1910 a 5 aproximadamente. Ambos productos fueron comercializados por las famosas Casas Suárez de los hermanos Suárez en Cachuela Esperanza a través de la aduana de Villa Bella hacia los puertos amazónicos brasileros de Manaos y El Pará, y Casa Richter, después llamada Casa Gunter, de Otto Richter, por la aduana de Puerto Pérez a través de la ruta ferrocarrilera Puno-Puerto de Mollendo en el Perú. El hecho más importante que ha marcado el redireccionamiento de las exportaciones e importaciones de nuestro país es la Guerra del Pacífico. Las importaciones no llegaban sino a través de los numerosos buques que venían del Perú por el lago Titicaca y desembarcaban en la aduana de Puerto Pérez. Junto con la modernidad, por el Tratado de 1884, Chile comprometió la construcción de un ferrocarril desde Antofagasta hasta Oruro y se construyó otro de Arica a Huaqui que fue inaugurado en 1905, por lo que en esta última localidad se estableció el nuevo punto aduanero, al mismo tiempo que el país ingresaba a un periodo de corte liberal. Este gobierno se caracteriza por ampliar los centros aduaneros, pero sobre todo por establecer las aduanas exactamente en los pasos de frontera con otros países. Por ejemplo, las aduanas del sur, Tupiza, Esmoraca y Mojo, son sustituidas por una sola en La Quiaca en 1911 por el presidente Eliodoro Villazón, razón por la que el lugar toma su actual nombre. Asimismo se crean las aduanas de Tambo Quemado y de Yacuiba a causa del constante tráfico de mercancías por los caminos adaptados para el efecto. Ya para el siglo XX, la administración económica del país está marcada por la política establecida en 1929. Bolivia recibe la visita de un grupo de políticos y economistas enviados por el gobierno estadounidense para reconfigurar la estructura del gobierno. La misión Kemmerer tiene el objetivo de introducir al país las políticas mundiales del mercado liberal con la consolidación de las principales instituciones del Estado como el Banco Central y la Aduana Nacional. A razón de aquello, el Congreso Nacional aprueba la Ley Orgánica de Aduanas que otorga el carácter autárquico y descentralizado a la nueva institución bajo la dependencia administrativa del Ministerio de Hacienda, y que regulará el ordenamiento jurídico aduanero por el resto del siglo. Define los distritos aduaneros, las transacciones comerciales y con algo más de precisión se describen los documentos aduaneros que se utilizan en las transacciones comerciales de importación y exportación y establece las funciones de la administración y los funcionarios aduaneros. Durante la primera mitad del siglo, el producto de mayor exportación y que tuvo importancia mundial fue el estaño explotado en las minas de los Tres Varones, Patiño, Osil y Aramayo. El modelo monoexportador captó un amplio capital de importaciones que beneficiaron al Tesoro Nacional. Entre 1900 y 1950 los impuestos sobre el comercio exterior y sobre la producción minera exportada representaban el principal ingreso de las arcas nacionales. Para 1900, por ejemplo, significaban el 87% del total, para 1930 el 60% y para 1950 el 65%. Sin embargo, con la Revolución Nacionalista de 1952 hasta 1985, el país pasó de un modelo de desarrollo hacia afuera a un capitalismo de Estado sostenible al principio, pero que poco a poco fue dependiendo de los préstamos internacionales realizados de organismos financieros de crédito público como el Banco Mundial. Con el intenso fomento a la industria agrícola oriental, adquirieron relevancia las oficinas aduaneras de Guayaramerín, San Matías, Puerto Suárez, Yacuiba, Bermejo. Pero es de notar que, debido al poco personal dispuesto para su control, a las amplias distancias territoriales y a la ineficiente y corrupta administración, se produjo la ampliación del mercado contrabandista y la fuerte identificación de la población hacia el no pago de impuestos, especialmente en esta época. El ícono económico de finales del siglo XX,
debido a la insostenible crisis estatal de la hiperinflación, fue el retorno al modelo liberal con el decreto 21.060. La institución mantuvo su nombre y la dependencia del Ministerio de Hacienda, caracterizándose por ser el botín económico de los partidos de turno en el gobierno. Sumada esta particularidad a la deuda externa, la poca presión tributaria y la ineficiencia de los impuestos, los ingresos por importaciones y exportaciones del Tesoro, se vieron reducidos a solo el 30% promedio entre 1987 y 1996. Hasta 1998, la denominación Dirección General de Aduanas estuvo vigente, en conformidad con el Decreto 23.098 y el Manual de Organización y Funciones aprobado mediante Resolución Secretarial número 628/97 de 5 de agosto de 1997, ambos aún se enmarcaban en la Ley de 1929. Cumpliendo la Ley de Organización del Poder Ejecutivo número 1788 de 16 de septiembre de 1997 y sus decretos reglamentarios, se renombra y modifica una vez más la estructura orgánica de la institución, pasando a llamarse Servicio Nacional de Aduanas. Esta medida tuvo corta duración pues en julio de 1999 se aprueba la Ley General de Aduanas número 1990 como el nuevo eje institucionalizador de la Aduana Nacional de Bolivia. La nueva estructura orgánica es aprobada y consolidada con las resoluciones administrativas números RAPE 01-002-02 de 5 de febrero de 2002 y RAPE 01-005-03 de 1 de septiembre de 2003, que aprueban el Manual de Organización y Funciones de la Aduana Nacional a través del establecimiento de una administración central con 5 gerencias nacionales, fiscalización, normas y procedimientos, sistemas, jurídica y administración y finanzas, y 6 gerencias regionales, La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, Oruro, Potosí y Tarija. Durante la última década caracterizada por la apertura a la información digital, la Aduana Nacional se ha asociado con la Policía Boliviana y el Ejército para realizar el estricto control de mercancías que ha sido reforzado con el potenciamiento de la infraestructura y la avanzada tecnología establecida en las aduanas de la región. Exportaciones. Varios países miembros de la UNASUR destinan una parte importante de sus exportaciones a esta agrupación. La dependencia más alta se observa en el Estado Plurinacional de Bolivia y el Paraguay, países que en 2008 destinaron a la UNASUR más del 80% y el 60% de sus exportaciones totales, respectivamente. Le siguen la Argentina y el Uruguay, cuyas exportaciones a la región superan el 30%. En el caso del Brasil, Colombia y el Ecuador, la participación de la UNASUR en las exportaciones totales ronda el 20%. Importaciones. Por otro lado, los 10 principales productos importados extracomunitariamente por Bolivia en el 2018 representaron el 27,7% del total importado de los demás países del mundo, de los cuales destacaron, gasóleo, 778 millones de dólares, turbinas de vapor para propulsión de barcos, 433 millones de dólares, aceites livianos de petróleo para motores de aviación, 348 millones de dólares, turbinas a gas de potencia mayor que 5.000 kW, 246 millones de dólares, vehículos automóviles para el transporte de mercancías con peso de carga inferior o igual a 4.537 toneladas, 151 millones de dólares, entre otros. En el 2018, el mercado andino fue el primer destino de las exportaciones de productos manufacturados de Bolivia, con el 30,0% del total, seguido de la India con una participación del 22,8%, y de Estados Unidos con el 11,9%. Asimismo, en el 2018, el principal origen de las importaciones manufactureras de los países miembros fue Mercosur con una participación del 28,9%, seguido por China con el 21,0%, la Unión Europea con el 13,8%, y en cuarto lugar la Comunidad Andina con el 9,3% de participación. Ventajas y desventajas para Bolivia. Ventajas. Propone un diálogo político capaz de producir soluciones y propuestas para garantizar la paz en la región, defender los derechos humanos y la democracia. Busca el combate de la pobreza y la desigualdad social que existe en América Latina,
a través de los acuerdos comerciales y económicos entre países. La creación de un Consejo de Defensa Sudamericano, para evitar posibles conflictos bélicos, mediante procesos de diálogo y de paz. La ausencia de conflictos bélicos hace atrayente de inversión extranjera en la región. Desventajas. La coexistencia con otros esquemas de integración como son la CAN, Comunidad Andina de Naciones, Mercosur, Mercado Común del Sur. Compite con los esquemas de integración en cuanto a recursos humanos, financiamiento así como personal gerencial. La falta de funcionarios especializados en materia de integración que desempeñen labores importantes en el organismo. La ausencia de cohesión con los otros modelos de integración y toma de decisiones que sean obligatorias para las naciones integrantes. Muchas gracias por su atención.